Hola, sean bienvenidos a práctica número 2, la cual está titulada con el nombre Práctica 2, Sensor Potenciómetro, Transportador Electrónico. En esta práctica vamos a estar explicando el funcionamiento tanto del circuito como vamos a estar mostrando cómo se llevó a cabo en la práctica. Para eso nos ayudaremos de los pasos de la práctica. En función de la primera parte, primero vamos a definir la función del instrumento y el rango de la variable a medir. Es un dispositivo de medición angular con un rango de medición de 0 hasta 180 grados en grados angulares. El número 2, en segundo paso, es seleccionar el tipo de sensor, que en este caso usaremos como elemento transductor del desplazamiento angular un potenciómetro rotativo en estándar de variación lineal, el cual será nuestro sensor potenciométrico, el cual tiene un desplazamiento mecánico de aproximadamente 270 grados angulares. Como el rango de medición es hasta 180 grados angulares, no se requiere ningún acondicionamiento mecánico. El siguiente paso, que es el paso número 3, es que requerimos que la salida del circuito acondicionador de la señal CAS nos entrega un voltaje de salida de 0 a 1.8 volts, que corresponderá al rango completo de nuestro instrumento, aunque este voltaje lo podemos definir en función del voltaje de entrada del rango completo BIFS, si nuestra intención es aplicarlo a un convertidor analógico digital CAD. Como en nuestro caso no usaremos un CAD, el desplegado será a través del movimiento de la corriente directa. Como paso 4, en este caso usaremos una fuente de referencia para establecer una corriente constante, por lo que podemos considerar como primera opción una fuente de referencia de 5 volts de corriente directa, usando un regulador de voltaje 7805. Así la fuente no tiene variaciones, podremos, como un simple divisor de voltaje, obtener la corriente necesaria para nuestro elemento sensor potenciómetro, que estableceremos de 1 mA. Podemos usar también como voltaje de referencia 2.5 volts, ya sea que lo obtengamos con un TL431 o un regulador LM317. En cualquiera de los dos casos debemos considerar que el potenciómetro, al ser su valor de 1 kΩ, deberá contar con otro resistor en serie para que podamos obtener una corriente de 1 mA, el cual debe ser calculado en base al voltaje de referencia con que cuente. Aunque sabemos que en caso de la corriente no se pueda establecer exactamente el valor requerido debido al cálculo del resistor, lo importante es que no sufra variaciones. Ahí la importancia de que el valor del voltaje de referencia sea altamente estable, por lo que el primer resistor tendrá que ser calculador basándose en que la corriente debe de ser de 1 mA y el potenciómetro de 1 kΩ. Con ello se considerará que la corriente a través de nuestro sensor potenciométrico se establezca dentro de los límites de entre 1 y 4 miliamperes. Paso número 5. El montaje. En una base de cartón, madera delgada, de MDF o de cualquier material delgado, pero firme, de montar el potenciómetro pasando la caña a través de él y fijarlo con una tuerca, teniendo cuidado de que la perforación sea más justa que pueda con la base de la cuerda del potenciómetro. Considerar la pestaña de fijación del potenciómetro y que tenga 3 cables correspondientes a las colecciones del potenciómetro con la suficiente longitud para alcanzar su circuito o protoboard. Mínimo deben de ser 20 centímetros. No es necesario que tenga la posición en particular para su fijación. Una vez fijo el potenciómetro, a graduar las posiciones angulares o escala del instrumento como mínimo. Haga esta graduación de 10 grados en 10 grados hasta llegar a 180. Se puede colocar una impresión del transportador o graduarlo con el cuidado desde la posición 0 y perpendicular al 90. Su intersección coincida con el centro de la caña del potenciómetro para evitar errores y descentrado. El ajuste. Una vez montado el potenciómetro y gradada su escala, hay que girarlo hacia la izquierda hasta su límite mecánico. Una vez su posición, colocar la aguja indicador fabricado con el cartón que pase por la caña. No hay que usar alambre enrollado, usar cartón, plástico o inclusive una perilla que sea del tamaño de la caña y que se ajuste a un punto indicador en la posición marcada
marcada en la figura, de aproximadamente 45 grados y que no tenga juego mueve el potenciómetro a la posición máxima, que es de 270 grados. Puntos de medición y referencias. Si observamos las figuras, los siguientes puntos de referencia, BP1 y BP2. BP1 corresponde al punto de inicio del recorrido mecánico del potenciómetro y BP2 corresponde al final de nuestra escala graduada o rango de nuestro instrumento, aquí finalizada la medición del instrumento.